Julio César Chávez Jr., el hijo del gran campeón mexicano, ha sido golpeado brutalmente dentro de la cárcel. Las imágenes y testimonios que circulan son tan escalofriantes que han dejado a miles con la boca abierta. ¿Cómo pudo pasarle esto al heredero de una leyenda? ¿Y quiénes están detrás de esta agresión salvaje? Julio César Chávez Jr. había sido atacado en su celda. Nadie podía confirmar con certeza lo ocurrido, pero los internos coincidían en algo: se escucharon golpes secos, gritos ahogados y el estruendo metálico de los barrotes. Todo sucedió rápido, en medio de la oscuridad, y esa mezcla de ruidos bastó para encender la alarma entre quienes lograron escucharlo. El hijo del campeón, que hasta entonces estaba en una celda aislada por motivos de seguridad, de pronto parecía no haber estado tan protegido como se decía. La noticia comenzó a correr entre los presos: lo golpearon salvajemente. La frase se repitió tantas veces que se volvió imposible de detener. Los custodios intentaron minimizar el incidente, asegurando que se trataba de un malentendido o de una simple riña. Sin embargo, los internos no les creyeron. Las versiones eran demasiadas y todas coincidían en un mismo punto: hubo violencia y la víctima fue Chávez Jr. Algunos afirmaban que los atacantes habían entrado directamente a su celda y lo tomaron por sorpresa mientras dormía. Otros aseguraban que todo ocurrió en el pasillo, cuando fue trasladado por un custodio. Lo cierto es que, de una u otra manera, el Junior terminó envuelto en un episodio de sangre y golpes que nadie pudo ignorar. Dentro de la prisión, los rumores se esparcieron en cuestión de minutos. Los reclusos comentaban en voz baja, con un tono cargado de intriga y miedo: ¿quién se atrevió a golpear al hijo del gran ídolo? ¿Se trató de una venganza, un ajuste de cuentas o simplemente un intento de demostrar poder dentro del penal? El ambiente se volvió denso. Algunos internos se mostraban satisfechos, como si aquello fuera un espectáculo inesperado. Otros, en cambio, comenzaron a sentir temor: si Chávez Jr. podía ser atacado, ¿qué quedaba para los demás? La supuesta seguridad del penal había quedado en entredicho. Las autoridades sabían que un escándalo como ese no podía salir a la luz sin consecuencias. Intentaron silenciarlo, dando órdenes estrictas de que no se filtrara nada al exterior. Pero era inútil: los muros de una cárcel no detienen los rumores, solo los multiplican. Antes de que amaneciera, la versión ya era imparable. Algunos aseguraban que el boxeador había quedado inconsciente, otros decían que apenas pudo levantarse con el rostro hinchado y lleno de golpes. Nadie tenía pruebas claras, pero todos repetían lo mismo: esa noche Julio César Chávez Jr. fue brutalmente golpeado. Lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes sigue siendo un misterio. Pero lo cierto es que el rumor no solo sacudió al penal, también abrió una pregunta inquietante que se repetiría sin cesar en los días siguientes. ¿Fue un hecho aislado, o apenas el comienzo de algo mucho más oscuro? Las versiones dentro del penal coincidían en un detalle estremecedor: no fue un ataque aislado, fueron varios los que lo golpearon al mismo tiempo. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero la violencia desplegada fue suficiente para dejar una marca imborrable en los que alcanzaron a escuchar o ver algo. Según se decía, el ataque ocurrió cuando la oscuridad todavía cubría los pasillos. Un grupo de internos entró en la celda de Julio César Chávez Jr. mientras dormía, tomándolo por sorpresa. El primero en llegar lo lanzó contra el suelo sin darle oportunidad de reaccionar. Lo que vino después fue un castigo salvaje: los puños cayeron sobre él con furia, acompañados de patadas que retumbaban en las paredes de la celda. Los gritos de dolor, mezclados con insultos y amenazas, hicieron eco en aquel espacio reducido. «Aquí no hay campeones, aquí todos somos iguales», fue la frase que algunos testigos aseguraron escuchar entre los atacantes. En la cárcel, los nombres pesan, pero también generan resentimiento. Y esa madrugada, el apellido Chávez parecía haber sido la excusa perfecta para descargar la rabia acumulada. Los custodios tardaron en reaccionar. Algunos afirmaban que escucharon el alboroto desde el pasillo, pero que no intervinieron de inmediato por miedo a provocar un motín mayor. Cuando finalmente entraron, la escena era devastadora: Julio César Chávez Jr. yacía tendido en el suelo, con el rostro hinchado, los labios partidos y el cuerpo cubierto de moretones visibles incluso a simple vista. Algunos internos aseguraban que intentó levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron. Otros afirmaban que no podía articular palabra y que apenas respiraba con dificultad. Lo único cierto era que el hijo del campeón había sido golpeado hasta quedar reducido a un hombre irreconocible, muy lejos de la imagen del boxeador que alguna vez subió al cuadrilátero con orgullo. El silencio que siguió fue más inquietante que el propio ataque. Nadie quería hablar en voz alta.
En prisión, contar lo que uno ve es ponerse en la mira, y todos lo sabían. Sin embargo, los rumores se extendieron con rapidez. Lo dejaron inconsciente, murmuraban unos. Está grave en la enfermería, decían otros. La verdad quedó envuelta en sombras, pero todos coincidían en que aquella golpiza había cambiado las reglas dentro del penal. Para muchos internos, el ataque fue una advertencia: en la cárcel no hay intocables, ni siquiera si llevas el apellido de una leyenda. Para otros, fue simplemente un acto de brutalidad que dejó al Junior marcado de por vida. Lo que sí quedó claro es que, desde ese momento, la vida del hijo del campeón nunca volvería a ser la misma tras esas rejas. El penal entero comprendió que algo se había roto esa madrugada. No solo la seguridad de Chávez Jr., sino también el frágil equilibrio que mantenía el control dentro de aquellas paredes. Y mientras el silencio seguía reinando, la pregunta que todos evitaban pronunciar en voz alta se volvió inevitable: ¿quién ordenó la golpiza? Mientras dentro de la prisión los rumores crecían, afuera el escándalo comenzaba a estallar. Las redes sociales ardieron con versiones encontradas. ¿Había sido un ajuste de cuentas? ¿Un mensaje dirigido a su padre, el legendario Julio César Chávez? ¿O acaso una estrategia de los propios internos para humillar a quien alguna vez se proclamó campeón mundial? La confusión era total. Algunos hablaban de una golpiza brutal organizada por un grupo de internos resentidos, otros aseguraban que se trataba de un enfrentamiento casual que se salió de control. Sin embargo, lo que más alarmaba era la posibilidad de que alguien hubiese planeado todo con un objetivo claro: quebrar al hijo del campeón y dejarle una marca que lo persiguiera para siempre. Los medios de comunicación, siempre atentos al más mínimo movimiento de la familia Chávez, comenzaron a llenar sus titulares con teorías y especulaciones. Programas de espectáculos, noticieros y portales digitales competían por ser los primeros en confirmar lo que realmente había ocurrido. La falta de una versión oficial solo avivaba el morbo de millones de seguidores, que buscaban en cada publicación una señal de la verdad. En medio de la tormenta, la familia Chávez guardaba un silencio que se interpretaba como confirmación. No había comunicados, no había aclaraciones, solo un hermetismo que resultaba aún más inquietante. Julio César Chávez padre, un hombre acostumbrado a la gloria y también a la tragedia, se mostraba visiblemente afectado cada vez que era cuestionado en público. Sus gestos lo decían todo, la preocupación lo consumía. En sus ojos se reflejaba no solo el dolor de un padre, sino también la impotencia de alguien que había luchado contra sus propios demonios y ahora veía a su hijo atrapado en una pesadilla similar, pero mucho más peligrosa. En los noticieros de la noche, la imagen del exboxeador con voz entrecortada se repetía una y otra vez. No decía mucho, apenas algunas palabras sueltas, pero bastaban para entender que la situación era crítica. Ese silencio se convirtió en una especie de confirmación tácita: algo grave había pasado y el hijo del campeón no estaba bien. Mientras tanto, en las calles, la conversación era inevitable. Aficionados, periodistas y críticos coincidían en una pregunta que resonaba con fuerza: ¿podría Julio César Chávez Jr. sobrevivir a la crudeza de la cárcel? Muchos dudaban de ello, pues la prisión no distinguía entre campeones y anónimos. En ese lugar, la fuerza de los puños no siempre era suficiente para sobrevivir, lo que contaba era el respeto, las alianzas y la capacidad de imponerse en un mundo donde la ley era otra. Con el paso de las horas, las versiones se hicieron más dramáticas. Algunos aseguraban que el Junior había quedado con graves secuelas físicas, otros decían que estaba aislado bajo vigilancia extrema para evitar nuevos ataques. La incertidumbre crecía y el país entero esperaba una respuesta. Pero la verdad, oculta tras los muros de la prisión, seguía siendo un misterio. Horas después del supuesto ataque, las dudas siguen siendo más grandes que las respuestas. Nadie sabe con certeza cuál es el verdadero estado de Julio César Chávez Jr. Algunos internos aseguran que fue llevado a la enfermería con lesiones graves, otros dicen que continúa en su celda, aislado, bajo un silencio impuesto por las autoridades. Esa contradicción alimenta aún más el morbo y la tensión en cada rincón del penal. Los rumores corren como fuego en pólvora. Hay quienes afirman haberlo visto con moretones en el rostro y dificultad para caminar, mientras que otros aseguran que su condición es mucho más delicada, incluso que apenas puede hablar. Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente, y esa falta de claridad solo fortalece la incertidumbre. Dentro de la prisión, el silencio suele ser la estrategia más peligrosa. Cuando no se habla, algo grave se oculta. Lo único cierto es que el episodio dejó una huella imborrable. El hijo del legendario campeón, que alguna vez disfrutó de la fama, el dinero y el respeto del público, ahora enfrenta la cruda realidad de la cárcel.
Allí su apellido no es garantía de privilegios, sino un blanco que lo hace más vulnerable. Para muchos, su presencia en los pasillos del penal es una provocación, un recordatorio de lo que ellos nunca tuvieron y de lo que él perdió. La sombra de la violencia lo persigue a cada paso. Sus enemigos no están solo en el exterior, sino también dentro de esas paredes que parecen encogerse a su alrededor. El ataque que sufrió, o que supuestamente sufrió, es apenas una muestra de lo que podría repetirse. Algunos aseguran que fue una advertencia, otros creen que se trató de un castigo directo. En cualquiera de los casos, el mensaje es claro: su vida dentro de la prisión pende de un hilo. Su nombre, que alguna vez brilló en los cuadriláteros, ahora resuena entre rumores de venganza, miedo y supervivencia. No son pocos los que se preguntan si resistirá la presión psicológica y física que implica estar en constante estado de alerta. Cada día que amanece para él es un desafío, un recordatorio de que la cárcel no perdona y que la gloria del pasado no sirve para negociar en un mundo donde solo impera la ley del más fuerte. Las autoridades, por su parte, mantienen un hermetismo absoluto. No hay comunicados, no hay imágenes, no hay pruebas claras de su estado. Ese silencio oficial despierta más sospechas, como si hubiera un interés en ocultar la magnitud del problema. Afuera, su familia guarda discreción, lo que solo aumenta la sensación de que algo grave ocurre tras los muros. El futuro del hijo del campeón es incierto. El boxeo le enseñó a resistir golpes y levantarse tras cada caída, pero la prisión es un cuadrilátero diferente. Aquí no hay árbitros, no hay reglas y no existe campana que anuncie el final de un round. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿será capaz de resistir o la cárcel terminará por derrotarlo definitivamente? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Julio César Chávez Jr. logrará salir adelante o la cárcel terminará por consumirlo? ¿Piensas que hay algo que no se nos está contando? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si este video te impactó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún detalle, y por supuesto compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias que pocos se atreven a contar.